Si este comerciante no hubiese sido encarcelado, no habría conocido al hombre que transcribió sus historias y tal vez las experiencias de sus 24 años de viajes por Asia Oriental se habrían perdido para la historia. El libro de las maravillas del mundo, obra en la que la realidad se confunde con la ficción y las leyendas, propició una época de grandes descubrimientos geográficos. Marco Polo nació en el año 1254, hijo de un rico mercader veneciano que realizaba frecuentes expediciones comerciales a Oriente. No se sabe con certeza si Marco fue al colegio, pero lo que sí se sabe es que el chico solía pasar su tiempo libre en el puerto contemplando el ir y venir de los navíos y soñando con viajes a lejanos países. Sus sueños iban a hacerse realidad. Cuando Marco tenía 18 años, su padre Nicolo y su tío Mafeo invitaron al joven a una de sus expediciones comerciales. Acababan de regresar de un viaje por la gran ruta de la seda. En Pekín, nueva capital del Imperio Mongol, Kublai Khan, nieto del famoso Gengis Khan, recibió con grandes honores a los viajeros. El Khan era un hombre de personalidad abierta y le había solicitado al Papa que le enviase misioneros cristianos. En la expedición de los Polo iban dos religiosos que llevaban obsequios del Papa para el Khan. Los aventureros recorrieron el vasto territorio mongol amparados por el salvoconducto de Kublai Khan, una placa de oro con su sello personal que les garantizaba seguridad, comida y cobijo. Los mercaderes atravesaron Asia Central siguiendo las largas rutas de las caravanas, pasaron por Mongolia, China, Tíbet y las altas mesetas del Pamir. Durante los 3 años que duró el viaje, Marco, el inquisitivo adolescente, aprendió 4 idiomas. Los religiosos, al no soportar las penalidades del viaje, decidieron dar la vuelta a mitad de camino. Los mercaderes siguieron adelante, llegando a Pekín en el año 1275. Kublai Khan mostró gran respeto hacia los cristianos y, consciente de las cualidades del joven veneciano, lo nombró asistente personal. Durante los 17 años que Marco Polo estuvo al servicio del Khan, viajó a lo largo y ancho del vasto imperio, desde Mongolia hasta India y Sumatra. El viajero solo regresó a Venecia tras la muerte del Khan. Esa vez realizaron parte del viaje por mar. Por aquel entonces, Marco Polo contaba 38 años y su padre y su tío estaban cerca de los 70. Los mercaderes Polo, después de 24 años de ausencia, llegaron a Venecia, donde ya hacía mucho tiempo que los habían dado por muertos. Habían transcurrido 2 años desde su regreso. Marco Polo capitaneaba una galera veneciana en la batalla que enfrentaba las flotas de Venecia y Génova, eternas rivales en el comercio. El barco del veneciano fue apresado y Marco fue encarcelado en Génova. En la prisión genovesa, Marco les habla a los otros presos de todos los prodigios que había visto en sus 24 años de estancia en Oriente. Los europeos escuchan extasiados las historias del viajero Marco Polo. Por primera vez oyen hablar de fuentes que emanan aceite y de piedras negras que arden y se utilizan para calentar las casas. Se refería a los manantiales de aceite mineral y al carbón, que aún eran desconocidos en Europa. Los italianos escuchaban entusiasmados sus historias sobre extraños animales, grandes serpientes con 4 patas. De esa forma describió a los cocodrilos. Marco Polo refiere infaustas costumbres orientales, el ahogamiento de niñas recién nacidas no deseadas, el sacrificio de ancianos, atiborrándolos de comida, el envenenamiento de nobles huéspedes con la intención de que el alma del ilustre difunto lleve bonanza y felicidad a la casa. Sus descripciones sobre el sistema de correos chino, las carreteras con gran número de señales y el dinero de papel estimulan la imaginación de los oyentes. Habla de maravillosas porcelanas, de gatos alimentados con hachís y opio y, lo más importante, Marco Polo habla de las especias que en Europa valían su peso en oro. Durante los 8 meses de cautiverio, Marco Polo entretuvo a los otros presos con sus relatos. Uno de sus compañeros de celda, un tal Rusticelli de Pisa, escribe sus historias y las titula El libro de las maravillas del mundo. Ese códice se conoce en la actualidad como el libro de las maravillas de Marco Polo.
La obra tuvo gran éxito pese a la dudosa credibilidad de muchas de sus historias. Para sus contemporáneos resultaba difícil distinguir los relatos verídicos de los concebidos por la fértil imaginación de Marco Polo. Las descripciones reales sobre Oriente de sus cuentos y leyendas incluidos también en el libro. Increíbles historias, como la de los hombres con cabeza de perro, se daban por ciertas. Sin embargo, la descripción de las inconmensurables riquezas de Kublai Khan se creyó una fábula. Según los escépticos, Marco Polo nunca había estado en China y sus relatos eran patrañas que había oído en las tabernas de Damasco. Tras la publicación de su libro de viajes, Marco Polo se estableció en Venecia, donde habría de pasar los 25 años que le quedaban de vida, casi el mismo tiempo que había durado su viaje a Oriente. Contrajo matrimonio y prosiguió sus actividades comerciales, aunque nunca volvió a salir de Italia. Vivió hasta los 70 años y al final de su vida se volvió intratable, avaricioso y pendenciero. Discutía acaloradamente con sus parientes y llegó a tener varios pleitos con ellos. El libro de las maravillas de Marco Polo, escrito en el siglo XIII, fue durante mucho tiempo el único compendio sobre Oriente. Durante más de 200 años sirvió como manual a los cartógrafos, aunque Polo a veces se equivocaba en el cálculo de las distancias. Sin embargo, la obra de Marco Polo está entre los escasos códices medievales que siguen despertando interés en la actualidad. Si este comerciante no hubiese sido encarcelado, no habría conocido al hombre que transcribió sus historias y tal vez las experiencias de sus 24 años de viajes por Asia Oriental se habrían perdido para la historia. El libro de las maravillas del mundo, obra en la que la realidad se confunde con la ficción y las leyendas, propició una época de grandes descubrimientos geográficos. Marco Polo nació en el año 1254, hijo de un rico mercader veneciano que realizaba frecuentes expediciones comerciales a Oriente. No se sabe con certeza si Marco fue al colegio, pero lo que sí se sabe es que el chico solía pasar su tiempo libre en el puerto contemplando el ir y venir de los navíos y soñando con viajes a lejanos países. Sus sueños iban a hacerse realidad. Cuando Marco tenía 18 años, su padre Nicolo y su tío Mafeo invitaron al joven a una de sus expediciones comerciales. Acababan de regresar de un viaje por la gran ruta de la seda. En Pekín, nueva capital del Imperio Mongol, Kublai Khan, nieto del famoso Gengis Khan, recibió con grandes honores a los viajeros. El Khan era un hombre de personalidad abierta y le había solicitado al Papa que le enviase misioneros cristianos. En la expedición de los Polo iban dos religiosos que llevaban obsequios del Papa para el Khan. Los aventureros recorrieron el vasto territorio mongol amparados por el salvoconducto de Kublai Khan, una placa de oro con su sello personal que les garantizaba seguridad, comida y cobijo. Los mercaderes atravesaron Asia Central siguiendo las largas rutas de las caravanas, pasaron por Mongolia, China, Tíbet y las altas mesetas del Pamir. Durante los 3 años que duró el viaje, Marco, el inquisitivo adolescente, aprendió 4 idiomas. Los religiosos, al no soportar las penalidades del viaje, decidieron dar la vuelta a mitad de camino. Los mercaderes siguieron adelante, llegando a Pekín en el año 1275. Kublai Khan mostró gran respeto hacia los cristianos y, consciente de las cualidades del joven veneciano, lo nombró asistente personal. Durante los 17 años que Marco Polo estuvo al servicio del Khan, viajó a lo largo y ancho del vasto imperio, desde Mongolia hasta India y Sumatra. El viajero solo regresó a Venecia tras la muerte del Khan. Esa vez realizaron parte del viaje por mar. Por aquel entonces, Marco Polo contaba 38 años y su padre y su tío estaban cerca de los 70. Los mercaderes Polo, después de 24 años de ausencia, llegaron a Venecia, donde ya hacía mucho tiempo que los habían dado por muertos. Habían transcurrido 2 años desde su regreso. Marco Polo, 18 años, su padre Nicolo y su tío Mafeo invitaron al joven a una de sus expediciones comerciales. Acababan de regresar de un viaje por la gran ruta de la seda. En Pekín, nueva capital del Imperio Mongol, Kublai Khan, nieto del famoso Gengis Khan, recibió con grandes honores a los viajeros. El Khan era un hombre de personalidad abierta y le había solicitado al Papa que le enviase misioneros cristianos.
En la expedición de los Polo iban dos religiosos que llevaban obsequios del Papa para el Khan. Los aventureros recorrieron el vasto territorio mongol amparados por el salvoconducto de Kublai Khan, una placa de oro con su sello personal que les garantizaba seguridad, comida y cobijo. Los mercaderes atravesaron Asia Central siguiendo las largas rutas de las caravanas, pasaron por Mongolia, China, Tíbet y las altas mesetas del Pamir. Durante los 3 años que duró el viaje, Marco, el inquisitivo adolescente, aprendió 4 idiomas. Los religiosos, al no soportar las penalidades del viaje, decidieron dar la vuelta a mitad de camino. Los mercaderes siguieron adelante, llegando a Pekín en el año 1275. Kublai Khan mostró gran respeto hacia los cristianos y, consciente de las cualidades del joven veneciano, lo nombró asistente personal. Durante los 17 años que Marco Polo estuvo al servicio del Khan, viajó a lo largo y ancho del vasto imperio, desde Mongolia hasta India y Sumatra. El viajero solo regresó a Venecia tras la muerte del Khan. Esa vez realizaron parte del viaje por mar. Por aquel entonces, Marco Polo contaba 38 años y su padre y su tío estaban cerca de los 70. Los mercaderes Polo, después de 24 años de ausencia, llegaron a Venecia, donde ya hacía mucho tiempo que los habían dado por muertos. Habían transcurrido 2 años desde su regreso. Marco Polo capitaneaba una galera veneciana en la batalla que enfrentaba las flotas de Venecia y Génova, eternas rivales en el comercio. El barco del veneciano fue apresado y Marco fue encarcelado en Génova. En la prisión genovesa, Marco les habla a los otros presos de todos los prodigios que había visto en sus 24 años de estancia en Oriente. Los europeos escuchan extasiados las historias del viajero Marco Polo. Por primera vez oyen hablar de fuentes que emanan aceite y de piedras negras que arden y se utilizan para calentar las casas. Se refería a los manantiales de aceite mineral y al carbón, que aún eran desconocidos en Europa. Los italianos escuchaban entusiasmados sus historias sobre extraños animales, grandes serpientes con 4 patas. De esa forma describió a los cocodrilos. Marco Polo refiere infaustas costumbres orientales, el ahogamiento de niñas recién nacidas no deseadas, el